Hemos llegado a la mitad de una semana muy interesante del estudio de la Palabra de Dios y hoy vamos a hablar del tema Tus muertos vivirán. Recuerden que estamos hablando del tema la esperanza en el Antiguo Testamento, la esperanza de la resurrección, para dejarlo más claro, porque es lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Así que vamos a orar para pedir a Dios su dirección. Querido Padre, gracias por lo que hemos aprendido ya en estos días anteriores sobre qué esperaban los patriarcas, qué esperaban los que vivían en la tierra de Israel en el Antiguo Testamento y que nos dejaron estos escritos inspirados por ti. Ahora rogamos tu sabiduría para seguir aprendiendo de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, ahora nos encontramos con un profeta, uno de los profetas mayores, como los clasificamos nosotros, en cuanto al contenido de los libros. Y vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer un texto que resulta muy interesante y con el cual vamos a comenzar nuestra reflexión para hoy. En Isaías capítulo 26, verso 19, el profeta Isaías está hablando sobre eso, y de hecho es un cántico sobre la protección de Dios y lo que Dios tiene reservado para sus hijos, entre algunos pasajes. Y el verso 19 dice lo siguiente de Isaías 26. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. Pastor, debemos entender que el profeta Isaías aquí, con ojo profético e inspirado por el Espíritu Santo, está expresando estas palabras que se refieren al futuro. Ahora, ayúdenos a comprender cómo vio Isaías esto, que es la esperanza que él tenía de lo que iba a suceder a pesar de las calamidades que estaban viniendo sobre Israel. Es correcto, y saben que este es el primero de los dos versículos que vamos a estudiar esta semana que claramente mencionan la resurrección en el Antiguo Testamento. Amén. Con el de mañana. Así Muy que bien. no tenemos que olvidar con el día de mañana. Este versículo es enfático, es claro acerca de la resurrección. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Si vamos hasta atrás, tenemos todas esas oraciones que hacían, ya vimos el salmista, ya vimos algunos otros textos, incluso aquí mismo en Isaías, Job también, pero hay aparte de que este es el más enfático en el Antiguo Testamento, y luego hay otro más, son dos que son enfáticos, que hablan de la resurrección. Indudablemente, aparte de eso, también este texto tiene otro detalle en contraste con los textos que hemos estudiado esta semana, y es que aquí está hablando de grupos, está hablando en plural, no está hablando en singular. Allá Job decía, bueno, yo en mi carne he de ver a Dios. Era su esperanza. Era personal. Claro. El salmista David, me han rodeado aquí mis enemigos y Señor, tú me rescatarás del abismo. Era personal, pero aquí estamos viendo que ya es grupal, que se extiende a otras personas. Entonces, ese es el valor de este versículo de Isaías capítulo 20 y el versículo 19. Y ahora, pastor, este grupo tiene características especiales, es el grupo del pacto, pastor. Es correcto, porque aquí está hablando acerca del pueblo de Dios. De hecho, estaba haciendo un contraste con lo que iba a suceder con la liberación del cautiverio. Y la liberación, el regreso del pueblo de Dios del cautiverio, era un símbolo de la resurrección en el futuro, de la liberación final del pecado, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, es lo que ha causado la resurrección, y entonces aquí se hace un simbolismo. Pero también aquí en Isaías capítulo 26 se contrasta con aquellos que no son parte, lo que usted mencionaba. Estos son el pueblo de Dios, estos son el pueblo del pacto, pero ¿qué de aquellos que no son del pueblo del pacto? Veamos lo que dice el versículo 14. Bueno, aquí dice así: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Y bueno, resulta interesante que mientras que allá asegura resucitarán, aquí es enfático, no resucitarán, pastor. Muy bien, está hablando acerca del estado que van a quedar aquellos que
definitivamente no sean salvados. Ahora tenemos que recordar algo, lo mismo que hicimos en las lecciones anteriores, que aquí en estos textos no está exhaustivo todo el proceso, cómo es que va a suceder, cuándo va a suceder. Solo nos presenta dos contrastes. En este caso, los que ya vimos, aquellos que van a resucitar, aquellos que Dios va a levantar, que son los justos, pero también aquellos que van a quedar para siempre en la muerte. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí encontramos que se amplía esta visión y ahora notamos que los que van a resucitar, que son justos, será cuando Cristo venga. Así es. Eso lo encontramos por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y luego encontramos que los impíos, que van a perecer para siempre y que van a quedar en este estado, no vivirán, no resucitarán, son aquellos que reciban el juicio por el pecado después del milenio. Entonces, ahí se completa el cuadro, pero aquí va presentando la base, la noción, y lo que es importante es que hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Por eso me ha gustado mucho este texto de Isaías, porque ya no es, bueno, solo Job, solo David, solo otro gigante de la fe, que uno dice, bueno, Abraham, Moisés, hombres que realmente, y hubo mujeres también en la Biblia que fueron notables, pero uno dice, no, yo no soy como ellos. Aquí dice en plural, tus muertos resucitarán. Está hablando de varios. O sea que la salvación está disponible para todos. Y bueno, esta es una gran esperanza, pastor, porque habla de la resurrección final que reúne a todos los justos de todas las épocas, de todas las edades, que murieron en Cristo, murieron en el pacto con Dios y que se levantarán para poder vivir para siempre. Y me gustaba al final el texto del verso 19, despertad y cantad moradores del polvo, que es una alusión a algo que ya ha dicho el salmista anteriormente. Los muertos no pueden alabar a Dios, tienen que levantarse para alabar a Dios, tienen que resucitar. Y en este sentido, pastor, porque esto sí debería alentarnos a vivir de una mejor manera aquí, en contraste con lo que ahora, aparte de esa idea errónea de la inmortalidad del alma, se ha dado a conocer como la idea de, pues si al fin y al cabo es cierto, no somos más que polvo, entonces una vez que mueren no pasa nada, ahí queda todo. Y algunos, especialmente aquellos que no creen en Dios, han dicho, pues entonces la vida ahí termina, no hay sentido más allá de eso. ¿Cómo la esperanza de la resurrección nos ayuda a combatir ambos extremos? Definitivamente, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es una guía segura. Recordemos que cuando el pecado entró en este mundo, el hombre debía morir. Eso está claro, el hombre debía morir de inmediato. Dios dijo, si tú comes de ese fruto que yo te he prohibido, tú vas a morir. Pero el hombre no murió inmediatamente. ¿Por qué? Porque hubo gracia, hubo misericordia, hubo oportunidad. Y aquí recuerdo lo que he dicho siempre, que por ejemplo la frase tiempo de gracia, en inglés le llaman tiempo de prueba, porque la gracia es prueba, o sea, no pensemos que la gracia es para no hacer nada, para pecar, claro. No, la gracia es para enmendar, es para ponerse a cuentas. Entonces Dios dio ese tiempo de gracia, pero no impidió que el ser humano muriera finalmente, y por eso viene la muerte física, pero no hay que confundir con la muerte eterna. Muerte física va para todos, justos, injustos. Claro. De hecho, tal vez no lo habíamos comentado por el tiempo, tanto en la semana pasada como en esta semana, en las lecciones anteriores, que aún esas palabras que reflejan cuando una persona muere, que va al polvo, que se queda sin espíritu, sin aliento, también se usa incluso para los animales. Sí, también se usa cuando uno va a la Biblia, porque ellos son seres vivos. Entonces, y se usa para impíos como para justos. Así es. Ya lo hemos visto. Sí, hay que retroceder a todas esas lecciones. Pero lo que quiero destacar en este momento es que ahora hay una diferencia. Aunque a todos se les da oportunidad de gracia, no todos la aprovechan. Pero aquellos que la aprovechan, entonces Dios tiene un plan y le dice, mira, no te voy a evitar la muerte física. Claro. No la voy a evitar, tienes que pasar por ahí. Pero te prometo una vida nueva. Te prometo que no va a ser el fin de todo. Te vas a volver a levantar.
el día de mañana lo vamos a hacer muy claro, te vas a volver a levantar, vas a volver a vivir. Y ahora cuando vamos al Nuevo Testamento la promesa se amplía y Dios dice ya con un cuerpo glorificado, nuevo, sí. Un cuerpo nuevo, transformado, ya no con las pasiones, con las debilidades que tenemos ahora. Entonces esa es la promesa que Dios nos hace. Dios no hace las cosas a medias, no es que un pedacito de mí, sin mi carne, sin mis manos, sin mis dedos, sin mis piernas, ahí anda. No, Dios hace todo completo. Recordemos, yo soy una persona completa, usted es una persona completa, usted es un alma completa. Y así lo va a volver a restaurar el Señor. Pero aquí, por eso lo decía claramente Isaías, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, porque para volver a alabar a Dios, para volver a vivir y a pensar, necesito estar en cuerpo. Así es. Necesito estar en cuerpo. Pero esa es la gran esperanza. No hay cosas a medias, no hay almas ahí en gloria o en pena, no hay nada, absolutamente nada de eso. Lo que tenemos es la seguridad de una nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí lo dice claramente. Amén. Y queremos orar por eso, pastor, y que nos ayude con esta oración para que si alguien está pasando por un momento de duelo en este instante, pueda tener esta esperanza, la esperanza de que en Jesús tenemos una nueva vida asegurada cuando Él vuelva por segunda vez. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos esta promesa maravillosa de tu palabra. Miles de años atrás se dio la seguridad de que hay una vuelta a la vida después de la muerte, y eso es a través del poder de la resurrección que tú vas a ejercer en aquellos que han creído en tu nombre. Permítenos, Señor, tener la confianza de que cuando nosotros vayamos al descanso también vamos a ser parte de ese grupo, y que aquellos que han creído en ti y ahora están descansando también serán parte de ese grupo. En el nombre de Jesús. Amén.